Bienvenidos, ¿cómo están ustedes? A un nuevo video. Hoy vamos a hacer un fiambre que en realidad no sé si es tan fiambre, que es el pastrón o pastrami, como se llama en algunos lados. Es una carne que por lo general se hace con tapa de asado. Yo la hice con otra carne, ya la van a ver en el video, que es muy condimentada y se hace como fiambre porque aparte va deshidratada un poco también y al cocinarla toma como una especie de consistencia de fiambre. Yo la verdad tengo mis dudas, pero bueno, digamos que es una especie de fiambre, es con carne de res, de vaca, no es con carne de cerdo. Entonces, bueno, hay varias formas, por supuesto. Yo hice mi versión, pero hay muchas formas de hacer el pastrón. La idea es hacer una carne que se pueda comer fría, que tenga una cierta consistencia acá para poder cortarla fina. Y bueno, esperemos que les guste mi forma de hacerlo. La verdad que salió rica, realmente salió rica. Que así, bueno, los dejo con el video y después me dejan, si quieren, en los comentarios qué les pareció este tipo de carne que es el pastrón. Espero que les guste. Acá tenemos nuestro corte de carne, que es la picaña. Vos fijate, para mí es un corte que va muy bien para esto. Ves que tiene un poquito de grasa, tal vez se lo podemos sacar un poquito. La verdad que es un corte que sale, yo creo que muy bien para esto. No hace falta sacarle mucho, yo por ahí acá, pero la verdad que yo creo que esto va a andar muy bien para lo que queremos hacer. ¿Cómo vamos a hacer? Esto pesa aproximadamente 1 kilo. Ves que es bastante bien tiernita. Este exceso sí se lo vamos a sacar. No por nada, pero le saqué, pero le dejé bastante. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esto hay muchas formas de hacerlo. Yo te digo cómo lo hice alguna vez y me gustó mucho. Yo voy a usar, lo voy a marinar en jugo de naranja. Exprimí unas naranjas suficientes, digamos, como para que la carne quede bien cubierta. A esto, más o menos, le vamos a agregar unos 20 gramos de sal. Azúcar no le vamos a agregar porque azúcar ya tiene la naranja. Si no habría, si lo haces con algún otro, con agua o lo que sea, aparte de los condimentos, le tendrías que agregar un poquitito de azúcar. Yo además le voy a agregar algo que, bueno, que podés no usarlo si querés, pero ayuda a la conservación de la carne y a que tenga un color un poquito más rosado, que es sal de cura. Unos 3 gramos por kilo de carne, no más que eso. Y si no la querés usar, no la hagas, no lo uses. Esto ayuda a que la carne quede un poquitito más rosada y a que se deshidrate mejor, porque necesitamos que la carne esté lo mayormente posible deshidratada. Entonces, bueno, esto lo revolvemos para que se unifique todo, la sal se disuelva. Los condimentos los vamos a poner después, no lo vamos a hacer ahora. Ahora vamos a dejar la carne que se deshidrate y que se marine en nuestro, ahí está. Es importante que la carne quede permanentemente cubierta.
que así se le puede poner algún peso o algo. Ahí está. Y cada tanto, esto lo vamos a dejar 4 días. Y cada tanto lo vamos a ir dando vuelta. Necesitamos que la carne se deshidrate bien y a su vez va a ir tomando un buen colorcito y aroma. Esto después va a quedar un poquito como agridulce. Yo lo hice, la verdad, y me encantó, pero bueno, por supuesto esto siempre va en gusto. Que así ahora esto, yo le voy a poner un peso acá para que esté sumergida y lo voy a dejar en la heladera 4 días. Y a los 2 días lo doy vuelta, así ya queda de los 2 lados bien marinado. Bueno, en 4 días seguimos. Bueno, acá tenemos nuestra carne. Mirá ya cómo cambió el color, viste que no es tan roja oscura como estaba antes, está mucho más clarita. Se nota el sabor a la naranja, obviamente. Pero bueno, esto ahora, ¿cómo vamos a hacer? Voy a sacar esto lo vamos a poner así mojada y todo, ¿eh? No hace falta que esté seca, si querés se puede secar un poquito, no hay problema. Esto lo vamos a condimentar. La verdad que está bueno que sea una carne que esté bien condimentada, ¿no? Entonces le vamos a poner, yo a esto le voy a poner un poco de anís. Porque ya como es dulce, yo creo que le viene bien. Como siempre, yo a todo le pongo pimentón ahumado, es algo que suma y suma mucho, la verdad. Esta vez no le voy a poner ají molido para que no sea tan picante, pero le voy a poner un poco de ajo en polvo. La verdad que todo esto suma y suma mucho. Y un poco de pimienta negra. De todas formas, esto siempre va en gusto. Lo que vos le quieras poner, le ponés. Lo que no le quieras, no le ponés. Es a gusto, solamente con la sal. Y una puntita de nuez moscada, que siempre suma. Entonces esto, mezclamos un poquito. Y se lo vamos poniendo en la carne. Es importante que quede una carne bien sabrosa. Tiene otra textura ya mucho más dura, más sólida. O sea que se le fue todo. Lo mismo, esto si no le querés poner nada, no le pones. Creo que ya te lo dije. Todo va en gusto. Pero suma si de repente tiene más sabor y más, que no sea la carne solamente. Pero como estuvo macerándose en naranja, le va a dar un sabor agridulce. Vas a ver que cuando lo pruebes no lo vas a poder creer. Bueno, entonces esto primero lo vamos a envolver para que los jugos queden, todos los jugos queden en la carne. Lo vamos a envolver, como hacemos en otras veces hicimos, en papel aluminio. Porque esto ayuda a que la carne quede siempre con los mismos jugos y que no se vayan. Igual siempre se van un poquito por la bandeja, pero ayuda
a que se quede. Yo esto lo voy a hacer al horno. Yo habitualmente lo pongo en una bandeja y la carne la pongo arriba. ¿Por qué? Porque es importante para mí que el fuego, el calor del horno esté parejo por todos lados. O sea, por arriba, que circule, que vaya por abajo, por todos lados. Esto también lo querés hacer hervido, puede ser servido, no hay problema. Pero a mí la verdad me gusta más al horno. El horno, lo más bajito que se pueda. No sé, 150, lo mínimo que dé el horno, ahí lo dejamos. Y va a ser una carne que va a tardar sus 2-3 horas en cocinarse. Como es carne de res, no es de cerdo, puede estar un poquito jugosa, pero vamos a tratar de que quede un buen corte. Yo tengo un termómetro que lo vamos a ir pinchando para ver la temperatura interna de la carne. Así nos aseguramos de que esté con una buena cocción. Así bueno, lo llevo al horno, 3 horas yo creo que va a estar. Y después cuando esté listo, yo creo que ya con un buen pancito vamos a poder hacer un sándwich. Y así vamos a ver dentro de un tiempito. Acá tenemos nuestra carne. Estuvo casi 2 horas cocinándose. Esto se ve bastante bueno. Vamos a sacar esto. Está caliente todavía. Esto lo ideal es que se coma un poco frío. Vamos a ir probándolo. La verdad que quedó. El anís le da un sabor realmente exquisito a esto. Vamos a cortar. Tiene textura de fiambre. Mirá. Mirá el colorcito de esta carne. Está muy caliente. Ves que tiene un poco más de textura de cambre. Y así ahora vamos a preparar nuestro sándwich. Bueno, ahí ya se enfrió un poquitito más. Es más fácil de comer. Vamos a cortar nuestra pancita. La verdad que tiene buena consistencia de fiambre, ¿eh? Yo esto lo hago así, pero bueno, obviamente se le puede poner cualquier tipo de condimento, mostaza, mayonesa, lo que quieras, ¿no? Lo que queso, lo que te guste. Vamos a ver cómo queda esta. Ahí está. Así bueno. No queda otra más que probarlo. La verdad, muy rico el anís, sinceramente, le da un toque increíble. Lo prometido es deuda, ya lo había prometido varias veces este fiambre.
no se dio. Bueno, ahora ya por fin lo pude hacer. Estamos cerca de la fiesta, la verdad que esto se puede hacer como se puede llegar a comer frío. Siempre es bueno unos sándwiches de esto. Muy tierno aparte. Bueno, que así ya sabes, como te digo siempre, si te gustó el video, suscríbete al canal, es gratis y me ayuda a seguir haciendo más videos. Nos vemos en el próximo video.